Juana Suárez, directora de la Maestría de Preservación y Archivos de la Imagen en Movimiento de la NYU, de la New York University. Bienvenida, Juana. Gracias, Mateo. Juana está aquí en el Ecuador gracias a un proyecto denominado APEX de colaboración con instituciones conservadoras de patrimonio audiovisual, y concretamente ha llevado una semana trabajando con sus estudiantes en la Cinemateca. ¿Cómo fue la experiencia, Juana? Bueno, primero que todo, muchas gracias por el interés en lo que estamos haciendo con colegas internacionales y un grupo de estudiantes de la maestría. La experiencia ha sido bastante positiva y en un espacio que ha sido realmente el ideal para este tipo de trabajo, porque lo que más requiere este tipo de intercambios es flexibilidad de los visitantes y de las instituciones anfitrionas para escuchar, reconsiderar procesos que se están haciendo y brindar un espacio mutuo de aprendizaje y un espacio para compartir qué procesos se vienen haciendo, con qué metodologías y qué se puede reformar, qué se puede mejorar, y también para que los que estamos visitando aprendamos no solamente de por qué se hacen los procesos de determinada manera en las instituciones culturales y de patrimonio en Ecuador, sino también para aprender de la historia, la cultura y lo que está detrás de cada uno de los registros de memoria. Bueno, ¿qué te pareció los fondos de la Casa de la Cultura? ¿En qué estado se encuentran? ¿Si necesitan mucho trabajo de preservación? ¿Cómo ves un estado de la cuestión del patrimonio ecuatoriano conservado en la Casa de la Cultura y concretamente en la Cinemateca del Ecuador? Hemos trabajado en 4 proyectos. Uno es en la evaluación de un fondo fílmico que se llama Gabriel Tramontana, la evaluación del fondo fílmico que está en soporte magnético de la CONAIE, y una revisión de los procesos de catalogación que están utilizando el sistema COA de la Cinemateca del Ecuador, y también reconsiderar cómo se incorpora el fondo de la CONAIE dentro de esa catalogación general, atendiendo a discusiones que están en el orden del día sobre inclusión justa y reparativa de saberes indígenas, que también incluya no solamente el conocimiento de ellos, sino también su participación, para que ellos tengan un derecho a nombrarse, describirse y decidir qué materiales pueden tener accesos y qué materiales deben ser restringidos. Yo creo que hay muy buenas iniciativas, creo que hay una historia, como lo dijo Paul Narváez ayer en la presentación, hay una historia de falta de continuidad de procesos, porque algunos procesos de la Cinemateca se han hecho, llega el material, hay que dar una solución y no ha habido procesos estándares. Entonces hay una especie de disfunción periódica de cómo se han adquirido, procesado algunos materiales, se cambia con la nómina de trabajadores que se tenga en la Cinemateca. Tiene que ver un poco con un problema con las contrataciones, son instituciones del Estado, no es un problema solamente del Ecuador, es un problema general de una rotación de empleados que se agudiza más con contrataciones que son de un formato neoliberal en el que la gente trabaja por un contrato de 8 meses al año, 9 meses al año, y si encuentran un trabajo mejor, pues abandonan y se pierde mucho conocimiento. Entonces, creo que hay cosas muy óptimas en Cinemateca. No es una Cinemateca necesariamente precaria, como mucha gente pensaría de las instituciones de América Latina. Hay un escáner, que no es un privilegio que tienen todas las instituciones de Cinemateca en América Latina, porque es un equipo caro y es un equipo que se debe adquirir con pólizas de seguro, porque si se dañan los escáneres, a veces las pólizas de seguro son $12,000 o $15,000 y es más difícil conseguir ese dinero y se puede parar todo un proceso, un flujo de trabajo que ya se había establecido. Hicimos algunas sugerencias en el flujo de trabajo de digitalización de soporte magnético.
conversando, porque el sistema de trabajo de APEX coincide mucho con lo que denominan en Ecuador y en la zona andina Minga. Hicimos algunas observaciones sobre corrección de los flujos de trabajo de digitalización de soporte magnético, porque pensamos que hay unas partes que se están saltando en el proceso que ayudarían a que se capture más información visual en el momento de la digitalización. También de limpieza de las máquinas, que Cinemateca, los técnicos lo saben, pero conversando entre todos sentimos que se podían corregir algo tan pequeño como pasar de limpiar con un paño de terciopelo a pasar a limpiar con un paño que no arroja estática. Esa pelusa que va soltando el terciopelo puede después terminar en la digitalización. La catalogación ha sido algo diferente, hemos revisado campos de control intelectual, cómo se va constituyendo el sistema, y hemos hablado con representantes de la CONAIE sobre si ellos quieren o no quieren utilizar COA. Hay algunos softwares que se han creado en Estados Unidos para catalogar y describir materiales de las comunidades indígenas de los Estados Unidos. Nosotros llegamos a la conclusión de que no es necesariamente lo que se necesita en Ecuador. Hay una fuerza política muy diferente, una presencia de la CONAIE muy poderosa, muy fuerte. Hay otras prioridades que son muy diferentes a lo que pasa en la cultura estadounidense. Pero compartimos ideas para que ellos decidan si quizás, además de la catalogación, quieren abogar y hacer un poco de cabildeo por lograr algunos recursos digitales para hacer lo que se llama hoy en día un proyecto de humanidades digitales, que les permita a ellos ir subiendo materiales a redes que están liberados, que no tienen problemas de restricción política, problemas de sensibilidad. Entendemos que ha habido materiales que se han filmado donde hay atropellos físicos a las comunidades indígenas. Algunos son muy recientes, algunos son solamente del año pasado. Y hay miembros de las comunidades indígenas que no están listos para que ese material circule y para revivir ese trauma. Lo que hablábamos ayer en nuestras presentaciones del derecho a recordar y el derecho a olvidar, y el tipo de acompañamiento psicológico y social que implica la circulación de estos materiales. Pero sí hay algunos materiales de vieja data, de los años 80, que no son necesariamente ecuatorianos, son andinos o están bajo la distribución geográfica por la que funcionan todavía las comunidades indígenas, que podrían utilizar sumarios, descripciones, protocolos, marcadores de conocimiento tradicional, que ellos tienen cierto interés en explorar esta vía, porque lo que esto hace es conversar con los catálogos tradicionales y amplificar, y también posibilitan la inclusión de material adicional. Entonces yo creo que hay muy buenos proyectos, creo que hay un liderazgo que está orientando la Cinemateca hacia una dinámica de participación de la ciudadanía, apropiación de la ciudadanía de los contenidos de la Cinemateca, y lo más importante que profesamos en los archivos, la preservación y la conservación, que es el acceso. No tiene ningún sentido estar invirtiendo dinero, capital humano, conocimiento, tiempo, energía en todos esos procedimientos si los usuarios no van a tener acceso. Entonces yo creo que para mí el balance es bastante positivo, porque a veces existen los equipos, pero lo que es precario es la visión de la administración sobre el acceso, y creo que estamos en muy buena salud. Bueno, como tú misma dijiste, aparte de esos talleres, estas prácticas que han llevado a cabo en la Cinemateca, también estamos aquí en la Universidad Andina llevando a cabo unas jornadas sobre archivos audiovisuales. Ayer tuvimos la primera jornada y también pudimos hablar del abuso de una palabra que ha sido muy en boga, muy en moda durante las últimas décadas, que es resiliencia, una palabra que se ha adoptado mucho vinculada a la palabra archivo y se le ha dado una característica casi ideológica. ¿Y qué opinas sobre
¿La resiliencia puede ser la solución a futuro de los archivos, sobre todo en el campo audiovisual? Yo creo que la resiliencia tiene mucho que ver con este concepto de precariedad que se discutía ayer en las conferencias. Y yo creo que la precariedad tiene dos caras, ¿no? Porque sí hay una cuestión de economía, de evitar el desperdicio, de evitar el exceso. Y ahora, obviamente, hay mucho discurso ecológico por archivos ecológicos, amigables con la ecología, archivos verdes, etcétera. Y yo siento que hay muchísimas cosas que, por ejemplo, se están profesando en países que tienen más recursos y también mucha más independencia porque los archivos no son necesariamente ligados al Estado, no pertenecen al Estado, pero que son cosas que nosotros hemos hecho por años porque no tenemos otra manera de operar, que es reciclar, mirar una máquina y pensar cómo la reconvertimos, le damos otro uso. Hay un ejemplo valioso que es el caso de los colegas uruguayos que consiguieron un telecine que había sido confiscado por problemas financieros de una productora y creo que es el Banco Nacional, habría que revisar la información completa, pero en un remate que ¿quién quiere adquirir un telecine? O sea, si estás en un remate bancario, ¿quién va a decir yo me compro el telecine? Entonces, entre unas y otras, ese telecine termina siendo adquirido por el archivo de la Universidad de la República, su archivo LAPA, el Archivo General Universitario, y lo convierten en un escáner. Un escáner es una máquina que puede costar entre $80,000 y $150,000, y esto pues es una solución realmente ecológica, adaptarle una cámara y que se convierta en el escáner fílmico, un escáner en 4K, y es un modelo que ahora están copiando los argentinos con otro escáner, con otro telecine que adquirieron que lo están convirtiendo en una máquina de 5K. Entonces yo creo que ahí hay una precariedad que es saludable, que es una solución para una máquina que es esencial para la preservación de soporte audiovisual, soporte fílmico, y que presenta una solución que es amigable con el Estado. Yo creo que con los materiales, perdón. Yo creo que el problema es cómo transmitimos en nuestras políticas culturales y en nuestras conversaciones con el Estado y con aquellos encargados de repartir las partidas financieras para Ministerio de Comunicaciones, Cultura, Agricultura, los ministerios que tengamos en nuestros países y decirles, podemos colaborar con la ecología y el ahorro y hacer un uso inteligente y práctico de los recursos que se nos brindan. Eso no quiere decir que podemos vivir de la precariedad y eso no quiere decir que no nos tienen que dar recursos porque somos inteligentes, sagaces y capaces de generar prácticas a partir del reciclaje. Porque creo que donde hay un vínculo roto es precisamente que el Estado siempre está leyendo esto como van a sobrevivir, porque hemos creado una cultura de la resiliencia, de estar siempre demostrando vamos a conservar los fondos, vamos a mantener los libros, vamos a mantener las fotografías a pesar del poco dinero que recibimos. Entonces, creo que eso es importante. La resiliencia se ha interpretado como una capacidad de siempre levantarnos de la adversidad con poco dinero, y no es así. Mantener archivos de cualquier tipo, fílmico, sonoro, de papel, fotografía, carteles, documentos administrativos, es un proceso que es costoso por muchas razones. Hay que mantener el soporte físico o análogo. Estamos en procesos de digitalización que son costosos. Todos esos procesos que tienen que existir antes de la digitalización requieren capital humano que debe ser bien contratado y al que se le debe garantizar una vida justa y digna, que tiene que ver con la contratación, con beneficios, salud, derecho a la jubilación, bonos. No sé cómo es el sistema ecuatoriano. Yo soy colombiana de nacimiento. En el sistema colombiano hay un bono navideño, que es un estímulo al trabajador. Es un mes en el que se gasta un poco más. Y creo que eso es una cosa que en estos contratos de 6 meses, 5 meses, el Estado olvida.
empuja una vida precaria en la que no nos podemos sostener. ¿Cómo se reflejan los archivos? Que se interrumpen procesos, porque los empleados empiezan un proceso que puede ser inteligente, innovador, interesante, tienen que cambiar de compañía, porque se van a los 6, 7 meses, se interrumpe, entonces siempre estamos inventando la rueda, empezando otra vez con otro proceso, y ahí es donde hay un desperdicio que el Estado debe tomar en cuenta. Y por otro lado, los procesos digitales, mucha gente piensa, es una cuestión de digitalizar todo y ponerlo en una página web, en el caso audiovisual ponerlo todo en YouTube. YouTube no es un archivo, es una plataforma de acceso. Y hay muchísimas cosas de control intelectual, de permisos, que deben ser claras antes de poder dar acceso a estos materiales. Y la digitalización no es el fin del proceso. Viene todo el tema de la preservación digital, que es costosísima. ¿Cómo hago yo para asegurarme que lo que he digitalizado va a tener acceso en 15, 20 años? El material digital es muy frágil, está sujeto a cambios climáticos, apagones, se puede perder por muchas cosas, ¿no? Se corrompe el material que es propietario de compañías, la compañía se acaba, la compañía descontinúa ese software, ese material, ya no lo podemos utilizar. Y el almacenamiento digital, en el cual tenemos compañías globales así, queriendo nuestro dinero, Google, Amazon, y compramos, no leemos los términos de servicio, todo el mundo tiene prisa, chequeamos, sí, entendí, después queremos bajar el material que es nuestro y no sabemos cuánto nos están cobrando por ese acceso. Entonces, ¿cómo se aprende todo esto? También hay una capacitación que es importante para el personal, para los usuarios, para los ciudadanos, que no es gratis. Y ahí es donde la resiliencia no funciona. Ahí es donde hay que hacerle entender al Estado, esto es un proceso costosísimo, no es un proceso de supervivencia y de poner pañitos de agua tibia. Hay que crear procesos que van a tener continuidad y esa es la solución más efectiva para la inversión del Estado. Tenemos estados muy miopes que ven solamente soluciones a 2 o 3 años. Entonces hay un problema de educar la administración al mismo tiempo que se entrena a los trabajadores de instituciones de la memoria, de patrimonio cultural, y al mismo tiempo que se entrena a los usuarios, para que los usuarios entiendan también por qué muchas veces los materiales no están disponibles. No es necesariamente pereza del catalogador o pereza de la institución. Está faltando un músculo financiero que no siempre es fácil de conseguir. Bueno, tu respuesta me abre la puerta a otra pregunta, ya que prácticamente somos colegas. Yo soy coordinador de la Maestría de Archivística y Sistemas de Gestión Documental, tú directora de la Maestría de Preservación y Archivo de la Imagen en Movimiento, y justo ayer también conversábamos sobre el hecho que nuestro trabajo es un trabajo de profesionalización, de crear una categoría profesional del archivero, del preservador, del conservador de la documentación, tanto de archivo tradicional como del archivo fílmico. Sin embargo, también esta situación vinculada a la resiliencia, la situación general que se puede vivir en América Latina, implica también que muchas figuras de otras profesiones entran en el archivo y lo usan casi descontextualizándolo de lo que son sus finalidades, sus procesos. Entonces, quisiera saber un poquito de tu parte, tu punto de vista sobre la importancia de la profesionalización que tenemos como reto nosotros. Yo creo que eso tiene muchas aristas. Yo creo que mucha gente habla del archivo, cuando en realidad lo que tienen es una colección. Y esto se manifiesta en muchos niveles, ¿no? En el área creativa hay mucha gente que dice, estoy haciendo películas con el archivo de mi abuelo. No hay un archivo como tal, hay una colección de películas y hay muchísimas maneras de conceptualizar el archivo. Hoy en día hablamos de contraarchivos, de antiarchivos, etcétera. Hay muchísimas maneras de conceptualizarlo. Pero yo creo que es, por ejemplo, muy importante la profesionalización en sí de quienes tienen interés en estudiar ciencias de la información, preservación, conservación de materiales, etcétera, que seguramente tiene mucho más que ver con lo que se hace en las universidades, ¿no? Los programas que están diseñados
en específico, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, para entender lo que es la sistematización, el procesamiento, los procesos técnicos, los procesos físicos, la catalogación, la manera como se interrelacionan hoy día gracias a la tecnología digital, diferentes catálogos. ¿Cómo puedo acceder yo a algo que está en un catálogo de Estados Unidos, pero que de pronto habla del Ecuador y que lo puedo conectar a la biblioteca que está aquí? Pero también creo que hay algunos campos, por ejemplo, la fotografía, el cine, donde es muy importante que los estudiantes entiendan qué es lo que pasa con sus materiales. Y creo que tendemos a mirar modelos de Estados Unidos y modelos de Europa y a veces olvidamos que tenemos vecinos que ya están pensando en esto. Un ejemplo muy concreto, el Laboratorio Universitario de Preservación Audiovisual de la Universidad Fluminense, LUPA, dirigido por nuestro colega Rafael Luna Freire. Ellos hace mucho tiempo están pensando que el productor de una película debería también tener la función de pensar desde el momento de incepción de la película en cómo se va a preservar esa película. Y yo creo que eso es importantísimo hoy en día en el campo digital. Anteriormente filmábamos en 16, 35, había que ser muy inteligentes en cómo gastábamos ese material físico. Hoy en día con lo digital la gente filma 40 horas, 60 horas, 70 horas. Terminas reduciendo esas 70 horas a 20 minutos, una hora, hora y media. ¿Qué pasa con todo ese otro material? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo preserva? ¿Cómo se puede comercializar? Lo que llamábamos outtakes, ¿no? Los descartes de las películas. ¿Qué hacemos con los descartes digitales hoy en día? Porque todo esto es un material, hablando de ecología, todo esto es un material que contamina. Todo esto es una cantidad de material digital. El material digital contamina por naturaleza. Entonces yo creo que hay como esta profesionalización, la cantidad de cineastas que están hablando hoy en día de archivo y esta cuestión de que estoy reutilizando el archivo en mi película. ¿Sabes qué es un archivo? Claro. ¿Sabes realmente cuáles son los procesos técnicos por los que pasó ese material de nitrato, de acetato, de poliéster, esos U-Matics, esos VHS que tu archivista, la persona que está trabajando en la cinemateca, tuvo que enfrentar una cantidad de moho, polvo, mugre, síndrome de vinagre, degradación de la cinta magnética? Muchas veces cuando estamos trabajando sin máscaras en los archivos, estamos inhalando todos esos materiales, ¿no? ¿Cómo se invisibiliza esta labor del archivista en nuestras películas que resultan en el Festival de Cine de Toronto, el Festival de San Sebastián, el Festival de Cannes? Y ha habido todo un proceso en este furor de llamar todo archivo, de película con archivos. Hay una invisibilización del trabajo de los que han mantenido ese material a lo largo de los años y el trabajo del archivista, del conservador y del preservador, que yo creo que es importante que empecemos a incluirlo en el ecosistema fílmico. Entonces, las partidas, por ejemplo, que crean las leyes de cine, que todos los países están repensando cómo se dan las partidas para preproducir, producir, postproducir, el circuito de festivales y el acceso en plataformas hoy en día, ¿dónde entra el archivo en todas esas partidas? Porque estamos creando una cantidad de películas digitales que hay que pensar, ¿se pueden ver en 20, 25 años? Y hay películas, por ejemplo, La Historia Oficial es una película de 1984, 1985, una película muy famosa, internacional, grande en el circuito de Hollywood. Es una película que ya fue restaurada y es una película que tiene apenas 40 años, 40 y algo. Películas que se han hecho en los 90, todavía en 35, ya necesitan restauración. Entonces yo creo que esa profesionalización no es solamente para la gente que quiere estudiar conservación y preservación, y que el ciudadano entienda cuál es el proceso de esos materiales. Es muy importante porque eso aumenta el cabildeo y el uso. En las escuelas tenemos generaciones completamente audiovisuales. Tenemos que explicarle a los chicos hoy en día cómo sobrevive ese material. Cuando estamos dictando estas clases de historia, dictamos la historia a partir de los libros, la geografía a partir de los libros. Ponemos un material. Hoy vamos a hacer una muestra de miradas al Ecuador bajo el lente de extranjeros. Vamos a mostrar unas películas sobre los Galápagos de hace muchos años.
hacerle entender a los chicos que los Galápagos no es solamente ese folleto turístico que circula hoy en día. Hay una historia. En lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, hablan de Adán y Eva y del jardín del Edén con los Galápagos, cómo ha cambiado esa idea. Pero también contarle a los estudiantes jóvenes cómo sobrevive ese material. Eso me parece importantísimo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juana. Mucha suerte con todos los proyectos y desde la Universidad Andina encantados de contar con tu presencia aquí. No, nosotros encantadísimos de la colaboración con Cinemateca, con la Universidad Andina y pues con la bienvenida tan cálida que hemos tenido de todos y todas en el Ecuador. Muchísimas gracias.